Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 4. Lucas 4 del 1 al 13. Pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarde para que podamos comprender de su palabra. Lucas 4 del 1 al 13. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie para leer su palabra. Amén. Lucas 4, del 1 al 13. Créeme que no es un tema muy fácil. Y el tema de hoy es la tentación, que vamos a estudiar qué es la tentación. En el ejemplo de lo que Cristo... Amén. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Padre, queremos atar y sujetar, Señor, todo aquello que quiera volverse una distracción o un estorbo en esta tarde. Señor, que podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento a ti, o que tú abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hay algo con lo que quiero comenzar. Como le digo, el tema de esta tarde es la tentación. Mire, la tentación no es sinónimo de pecado. Amén. Que seamos tentados no significa que hemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado, pero no pecó. Amén. Entonces, la tentación no es un pecado. Oiga, el pecado es ceder a la tentación. Esa es la diferencia. Es decir, todos, dice la palabra, fíjese, en Hebreos, si no estoy mal, no sé si es 4:8 o 2:8, algo así, pero en Hebreos dice que Él fue tentado en todo para ayudarnos a nosotros que somos tentados. Entonces, la tentación no es un pecado. El pecado es ceder a la tentación. Entonces, la tentación en sí es un ataque del diablo. Eso es la tentación. Y la Biblia también dice, no digas que eres tentado ni por el diablo, por otro, cuando de tu misma concupiscencia
Cuando de lo que hay en tu corazón eres tentado. Fíjese cómo lo aclara. Entonces, Jesús fue sometido a todos los ataques del diablo. Durante este tiempo no comió nada. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, fue voluntario el desierto. No como muchas veces que a nosotros nos tienen que meter al desierto, es decir, que nos tienen que meter por prueba, por situaciones, porque no es agradable meternos en esos conflictos, en esas dificultades. Y muchas veces el Señor tiene que ocuparlas para meternos. Entonces, y dice que se sintió bajo los efectos del hambre. ¿Se oye bien? Entonces, fíjese que una cosa, como leímos en el versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, en el versículo 13, nos damos cuenta que cuando acabó de tentarlo, se apartó un tiempo esperando otra oportunidad. Porque el diablo no va a venir y nos va a tentar, y si resistimos, dice en Pedro, es verdad, resistí al diablo y él huirá de vosotros. No, cuando termina de tentarnos, lo que hace es que se aparta por un momento, esperando otra oportunidad para tentarnos. Entonces, ¿cuándo es que nos tienta? Entonces quiere decir que el Satanás está velándonos, está pendiente. ¿Por qué? Porque nos tienta, oiga, cuando estamos debilitados, cuando estamos preocupados, cuando estamos en un desierto, cuando se han venido todas las cosas, ahí es donde aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy fuerte, no me va a venir a tentar. Él está viendo que yo estoy fuerte, que no importa lo que venga, yo no voy a ceder, no voy a vacilar. Entonces, Él espera. Por eso la palabra dice que Él está como león rugiente viendo a quien devora. Entonces significa que somos vigilados. Por eso decía Jesús, velad y orad. Oiga, velad y orad para no caer en tentación. Amén. Entonces, hay algo que quiero que antes de que veamos las tentaciones, primero tendríamos que entender si Dios fue manipulado en las tentaciones por Satanás o estas tentaciones se las puso en su mente. Ahorita le voy a explicar a qué me quiero referir. Por el hecho de que, si usted se da cuenta, ¿hay algún lugar en el mundo donde se puedan ver todos los reinos? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que Satanás iba a tener el poder como de agarrar al Señor, oiga, y llevárselo allá a un monte? ¿O subirlo al templo? Entonces, ¿dónde fueron esas tentaciones? En la mente. ¿A dónde es que nosotros somos atacados? En la mente. Entonces, ya lo voy a desglosar ya lo voy a explicar un poco más para que podamos entenderlo. Fíjese, sin comer, Cristo había pasado 40 días en el desierto sin comer ni beber. Probablemente durmiendo poco, porque dice que estuvo ahí los 40 días. Quiere decir que no lo pudo haber sacado Satanás del ayuno. No pudo haber quebrantado, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque fíjese que dice que fue al templo, a lo más alto, y dice que le dijo, tírate. Y también vemos lo del monte, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que aprovechó que estaba en desierto voluntariamente, y Satanás pensó que era la oportunidad exacta para tentarlo. Había una debilidad, ¿sí? ¿O me va a decir que Satanás no sabía quién era Jesús? ¿Ah? ¿O no lo conoció allá en el cielo?
O no y cuando se da cuenta de que es engendrado en una mujer, ¿qué hizo? ¿Qué quiso hacer? Cuando nace, ¿qué quiso hacer? Matarlo. Y no pudo. Y ahora que estaba por empezar su ministerio, ¿amén? Ahora que estaba, porque después de esto es que empieza Jesús su ministerio. Entonces, antes de empezar el ministerio, viene Satanás a tentarlo. Viene Satanás a provocarlo. ¿Amén? No sé si me he dado a entender hasta ahorita. Entonces, Luzbel, porque cuando estaba en el cielo era Luzbel, fue derribado del cielo y tenía dominio sobre los aires y sobre la tierra. Y fíjese que a los 12 años, las apariciones o lo que se cuenta en la Biblia con respecto a Cristo es cuando nace, cuando su nacimiento, probablemente cuando aquellos astrólogos lo encuentran, probablemente Jesús ya tenía 2 años de vida. Porque recuerde que Herodes dijo, cuando llegaron donde Herodes, le dijeron, pero aquí tiene que haber nacido ya el rey. Y entonces hicieron cálculos y no era un recién nacido, ya tenía 2 años. Por eso es que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque venía el libertador de nuestras vidas. Así fue lo mismo que pasó con Moisés. Cuando Moisés nace, ¿qué mandó a hacer el faraón? Mandar a matar todos los niños. ¿Por qué? Porque había nacido el libertador de Israel. Entonces, vemos aquí que lo acecha. Fíjense que no lo acechó cuando estuvo pequeño. No se le acercó cuando estaba pequeño. Cuando tenía 12 años dice que ya se sentaba con los maestros de la ley a platicar, a preguntar y también miraban lo que él. Y de ahí vemos 18 años después, venimos a saber de Jesús que es voluntariamente entrado al ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que cuando uno quiere buscar de Dios, cuando uno quiere servir, cuando uno ha tomado la decisión de cambiar, de ser fiel a Dios, de consagrarse para Dios, va a venir la tentación. Eso, ¿y qué pasa? El problema es que cuántas veces nosotros hemos cedido a la tentación. ¿Para qué? Para no tomar un servicio, para tener una vergüenza delante del Señor. Entonces, no que Jesús no supiera que iba a estar ahí, sino que, oiga, en el versículo empieza, Jesús lleno del Espíritu Santo, oiga, ¿cómo iba? Lleno. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para vencer las tentaciones? Estar llenos del Espíritu Santo. Dice que lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, quiero aquí ya empezar con el desarrollo. La primera tentación fue al cuerpo. La primera tentación fue sobre necesidades corporales. Esa fue la primera tentación. Vemos que hay 3. Ahora, pregunto, ¿será una tentación diabólica comer? No, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a morir de hambre. Fíjese, Satanás le dice, come. ¿Pero por qué le dijo que comiera? ¿En qué estaba el Señor en ese momento? En un ayuno. Entonces, en ningún momento le dice, peca. Le dice, interrumpe tu ayuno y haz un milagro. Le estaba diciendo, interrumpe la voluntad del Padre. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Interrumpimos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Interrumpimos el proceso de lo que Dios está formando en nuestras vidas. Le dice, interrumpe tu ayuno. Fíjese, no le dijo, ¿y es pecado comer? No, no es pecado comer. Pero le dijo, te estás muriendo de hambre.
Vio la necesidad. Oiga, Satanás vio la necesidad en Jesús. La necesidad de Jesús en ese momento era comer. Entonces, por eso lo tentó con comida. Porque tenía hambre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Oiga esto, que el diablo sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Y ahí es donde nos va a tentar. No nos va a tentar con cosas que no tenemos necesidad. Si yo nunca he fumado, a mí Satanás no me va a tentar con marihuana o con algo para fumar, porque no tengo necesidad. Estamos hablando de, primero el cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo no lo necesita. Y como mi cuerpo no lo necesita, no me va a tentar con eso. Pero sí, recuerde una cosa, Satanás sí sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y es ahí donde nos va a tentar. No en otra área. Por eso es necesario examinarnos por un momento y decir, ¿cuál es esa necesidad que no ha sido cubierta por el Señor? Porque todas las necesidades, todo, que nos llevan a pecar. Recuerde, el pecado es ceder a la tentación. Porque Cristo fue tentado, oiga, ¿se ha puesto a analizar por un momento? Dice que fue tentado ¿en qué? En todo. Quiere decir que Él como hombre, quiere decir que en algún momento fue tentado con una mujer o algo, porque si fue tentado en todo. Y dice que no pecó en nada. En todo dice que fue tentado. Muchas veces, no, pero es que mire, sí, pero recordemos una cosa, que aunque era Dios, aquí era hombre. Y la diferencia era, por eso Lucas lo aclara, iba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ahí es donde nosotros podemos vencer toda tentación. Porque el porqué de las tentaciones es para destruir nuestras vidas. Entonces, como le digo, el diablo estudia. ¿Qué estudia el diablo? Nuestras necesidades. Y cuando estamos en desierto, cuando sentimos soledad, o cuando sentimos melancolía, o cuando nos sentimos tristes, o cuando no es el momento perfecto para que nos tiente Satanás. Sí. Ese momento, entonces, estudia su y mis debilidades. ¿Sabe cuáles son? Porque cuántas cosas nosotros hacemos en oculto. Dios lo sabe, pero también lo sabe el diablo. Ante los demás. Porque mire, hay cosas que yo hago, hay cosas que usted no ve que yo hago, igual que usted. Hay cosas que usted hace que yo no veo. Pero Dios sí la ve. Pero mire, aquí nos recuerda que también lo ve Satanás. Y entonces está esperando el momento. Está esperando el momento en que yo tengo debilidad. Está esperando el momento en que yo estoy triste. O está esperando el momento en que me siento melancólico. Y llega ahí. Entonces ahí es cuando nos ataca. Entonces, ¿era pecado comer? No, no era pecado comer. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Que obedeciera el plan de Satanás. Fíjese que cuando Eva peca, por eso se llama la desobediencia del hombre. El pecado de Eva fue desobedecer. Porque ya sabía, el Señor dijo, de eso no comerán. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Arruinar, quebrar, destruir el plan de Dios para el hombre. Entonces, cuando usted y yo obedecemos el plan de Satanás,
y no lo que Dios quiere que hagamos, es cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Dios fue el que instó a Jesús a ayunar. Dice que fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por Dios al ayuno. Ahora, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos insta hoy? A que nos consagremos, a que le seamos fiel. Entonces, la tentación viene a quebrar el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es un ayuno? Es una abstinencia. ¿O no es así? ¿En cuántas cosas nosotros necesitamos tener una abstinencia? En este caso era comida. Amén. Pero uno lo puede pasar a cada uno según su necesidad. Entonces la tentación era hacer todo lo contrario de la abstinencia. El ayuno era no comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Come. Come. ¿Por qué estás aguantando hambre? Si tú tienes poder. Y le dice, conviértelo en pan. Probablemente a nosotros, le estoy poniendo un ejemplo. No, pasa ahí, sí, pasa ahí, cómete una hamburguesa. ¿No se ha dado cuenta que cuando queremos ayunar? Pero estoy poniendo un ejemplo del ayuno. La abstinencia es para cada uno, yo creo que me entienda algo. Aquí no estamos hablando de la comida, sino de lo que necesita nuestra alma. Porque si mi alma necesita pornografía, entonces tengo que tener una abstinencia de pornografía. Si mi alma necesita pensamientos que no son puros, necesito tener una abstinencia. Es decir, eso es para cada quien según la necesidad que hay en su vida. Estamos tocando ahorita el ejemplo, ¿verdad? Pero cuando estamos ayunando, ¿no se ha dado cuenta que es cuando más nos invitan a comer? Y alguien nos dice, no, mira, aquí está esto. Y no es lo mismo con el pecado. Cuando decimos voy a cambiar y alguien ha sido borracho, ¿a qué lo invitan? A beber. No te preocupes, una no va a pasar nada. Una no te va a embolar. Una no es ninguna. 2 es la mitad de una y 3 es una y como una no es ninguna, bebamos. ¿O no es así? Cuando usted y yo empezamos a tener una abstinencia en algo en nuestras vidas, alguien va a llegar y nos va a decir, no hombre, no seas tan radical en tu vida. No, a vos te están lavando el cerebro ahí en la iglesia que vas. Como lo veíamos hace poco en el discipulado. No, ¿y quién te ha dicho que no te debes de tomar una copa de vino? Si hasta Pablo le dijo a Timoteo. Amén. Entonces, fíjese que el diablo hace más daño tentándonos con necesidades, oiga, lícitas que ilícitas. Mire, un ejemplo. ¿El trabajo es malo? No, claro que no, el trabajo no es malo. Pero cuando me presentan un trabajo y me aparta del tiempo que le tengo que dar a Dios. No, es que mire, es que nadie me va a pagar los biles. ¿Y entonces qué Dios tenemos? ¿Acaso no tenemos un Dios que nos va a dar un trabajo con el tiempo libre como para nuestras familias y para congregarnos? No, mire, que es el trabajo de mi vida y me va a tocar hacer turnos dobles. ¿Acaso el deporte es malo? No. Pero cuando el deporte a mí me quita el tiempo de adorar, de buscar y de recibir la palabra del Señor. ¿La comida es mala? No, pero la gula sí. Entonces hay que tener un control.
Hay que saber y decir, bueno, Señor, es necesario. Porque mire, Pablo dijo que el ejercicio al final no era malo, había que hacerlo, pero de que nada aprovechaba. Le dijo a Timoteo, mejor séntate en la piedad, que la piedad te sirve para lo eterno. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de necesidades corporales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted tiene que tener cuidado qué cosas de sus necesidades corporales lo pueden desviar de lo eterno. Amén. Entonces, muchas veces Satanás nos va a tentar con cosas lícitas. Mire, yo conozco a muchos. Y voy a poner ejemplo allá en la iglesia, la iglesia en el voy a poner un ejemplo de la iglesia allá en El Salvador. Y mire, había una persona, había un joven que nunca se podía tomar en cuenta un domingo en la tarde. Y él siempre decía, no, es que estoy ocupado. Bueno, ni modo. Hasta que un día nos dimos cuenta. ¿Cuál era eso tan ocupado? Que el día domingo en la tarde se conectaba para jugar FIFA. ¿Jugar es malo? No. El problema es cuando yo cambio por el tiempo, cuando yo cambio lo terrenal, amén, por lo eterno. ¿O no hay más tiempo como para hacerlo? No, hermano, es que yo creo que usted está siendo muy radical. No es lo radical. Porque este joven, después, al principio solo faltaba domingo en la tarde. De ahí faltó jueves. De ahí faltó martes. ¿Sí? No, el domingo en la mañana había que cumplirlo, como sea. Pero al tiempo llegaba un domingo sí, un domingo no. Mejor ni me pregunte cómo terminó. ¿Y era algo ilícito? No. Por eso Pablo dijo, todo mes lícito, pero no todo mes. Entonces usted y yo tenemos que analizar qué cosas nos pueden separar de lo eterno. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mire, al diablo no se le olvida tentar en lo material. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tentados por hacer un negocio chueco? Por valernos de alguien. No. Viene alguien y nos dice, no hombre, no seas tonto. Mira, vale. Lo puede, sí, si te pagan 200 está bien. Pero a este, métetelo en 600, te lo va a pagar. Ah, sí. No, mire, 600, sí, toma, aquí está. La piedad, le dijo Pablo, céntrate en la piedad, porque la piedad te va a llevar a lo eterno. Amén. Si no me cree, acompáñenme a 1 Timoteo 4:8. 1 Timoteo 4:8. Oiga lo que dice desde el versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no había que hacerlo. ¿Sí? Así que no está diciendo que no podemos jugar fútbol. No está dando permiso el apóstol Pablo de poder ir a jugar fútbol. No está diciendo que no podemos. Pero oiga lo que le dice después. Pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Oiga, le está diciendo, ejercítate en la piedad porque la piedad es tanto para lo presente como para lo venidero. Amén. Entonces, depende de cómo somos, así van a ser las tentaciones. Porque no nos va a tentar, el diablo no nos va a tentar como tentó a Cristo. Porque usted y yo no tenemos poder de convertir el pan, la piedra en pan. Pero sí somos capaces de otras cosas. ¿Y cómo venció Cristo? ¿Cómo venció Jesús? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando no estamos llenos, somos más propensos a ceder en la tentación. Entonces, muchos pierden la piedad por satisfacer sus necesidades materiales. Mire, fíjese que lo vemos un ejemplo, Elimelech y Ruth. Estaban en la casa del pan y hubo una necesidad. Probablemente alguien le tuvo que haber dicho, miren, allá en Moab, no hombre, allá en Moab, ahorita pagan a 20 la hora. Y aquí en Israel la están pagando a 8. Y por satisfacer, ¿qué? Lo material, lo terrenal, ¿qué pasó? Murió él y sus hijos. Y quedó Ruth. ¿Acaso no? Oiga, estaban en la casa del pan y se fueron a Moab. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros estamos llenos del Señor, nos recordamos. ¿Por qué en los momentos difíciles nos recordamos cuando dice que Él conoce todas nuestras necesidades? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces las necesidades van a venir, las tentaciones van a venir en momentos de necesidad. Y es ahí en donde nosotros debemos de entender qué es lo que está pasando. Si nos va a apartar de lo terrenal, si nos va a hacer apartar de lo celestial. Entonces, oiga, quiero avanzar. La respuesta de Cristo fue rechazar esta tentación y lo hizo hacia lo material. El hombre, dice, no vive solo de pan. No solo de eso vive el hombre. ¿Por qué? Porque las necesidades más importantes son las espirituales, no las materiales. Y perdemos estas por alcanzar bendiciones materiales. Y no dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia espiritual. Y, oiga, yo sé que usted se lo sabe, dice, y todas las demás cosas. Dinero, casa, vestimenta, comida y viajes, salida, descanso y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A que nosotros busquemos lo espiritual siempre, porque lo material ya está asegurado para el que busca lo espiritual. Entonces, no caigamos en satisfacer los deseos de nuestra alma. Por satisfacer, mire, porque seamos honestos, ¿a quién de nosotros no le gustaría tener, una casa grande, una casa bonita? ¿Quién de nosotros, el que ya tiene hijos, el que tiene familia, no quisiera darle una mejor vida a sus hijos? Claro que sí. Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado escasez, necesidades en nuestra infancia? Tal vez nuestros padres no pudieron suplir nuestras cosas y ahora en nuestros hijos queremos cumplir aquellos sueños que nosotros no pudimos cumplir. Entonces, se nos va a presentar la oportunidad. ¿De qué? De cambiar lo espiritual por lo terrenal. Y el Padre dice, busca lo espiritual, porque el que busca lo espiritual, lo material ya está asegurado.
David decía, no he visto a ningún justo que mendigue, ni a su simiente. Amén. Entonces, ¿cuántos están engañados en que si no prosperan en lo material es porque no tienen la bendición de Dios y están en una desgracia espiritual? Mire, esto se ha predicado por alrededor de unos 30, 35 años, creo que o más. Porque esto del Evangelio de la Prosperidad no es nuevo. Ya tendrá unos 30, 35 años por ahí que se empezó a predicar. ¿Y qué nos dicen? Que el que no tiene carro del año es porque Dios no lo bendice. Que el que, no, mire, usted por fe, vaya y compre la casa de $500,000. No, es que mire, usted venga y traiga y haga un pacto con el Señor. No. Porque le voy a poner un ejemplo, en la Biblia hay un ejemplo. Fíjese que había un rico y había un mendigo llamado Lázaro. ¿Y cuál fue el fin de ellos? El Lázaro en el seno de Abraham. Y el rico en el infierno. Entonces es mentira que si uno no es próspero aquí en la tierra, está mal espiritualmente. Es mentira. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos buena cabeza para administrar. Y como no somos buenos administradores, probablemente hemos perdido bendiciones. O Dios no nos da cosas porque nos vamos a perder. Como el ejemplo que les he contado varias veces, de aquella familia que pedían por un carro, y el primer domingo se fueron al mar, en vez de ir a la iglesia a dar gracias, porque ellos pidieron el carro para ir a la iglesia. Y alguien va a decir, ¿y entonces es pecado ir al mar? No es pecado, pero cuando cambiamos las prioridades, vienen las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasó? Se les fundió el carro por el que habían orado, por el que no habían pagado todavía. 3 días tenían. Bueno, sigamos. Entonces, no necesariamente la bendición material es bendición espiritual. Hay que tener mucho cuidado. No necesariamente porque me está yendo bien en el trabajo significa que es una bendición espiritual. No, son dos cosas muy diferentes. Si a usted le pagan bien en su trabajo es porque usted trabaja. Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y si a usted le está yendo bien, que me alegro. Porque Dios no nos llamó ni somos su hijo para que vivamos en miseria. Pero sin sacrificar lo espiritual. Eso es lo importante en esto. Entonces, por esa razón Cristo rechazó la tentación, porque Él no vivía solo de lo material, sino que vivía de la bendición espiritual. ¿Usted se da cuenta? La primera tentación fue, quebranta, rompe, obedece, cambia lo espiritual por lo terrenal. Esta tentación fue a su cuerpo. Recuerde, antes de pasar al siguiente punto, recuerde, Satanás conoce nuestras debilidades. Y cuando nosotros estamos mal, en una situación donde no estamos fuertes, ahí es donde él va a estar. Cuando le resistimos, no sé ahí, sí se va, pero está esperando otra oportunidad. Y va a regresar. Segunda tentación fue para su espíritu. Regresemos a Lucas. Déjenme encontrarlo. Sí. Lucas 4. Y dice, y le llevó el diablo a un monte alto, en el 5, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo
servirás. Como le decía hace un momento, mire, en el caso del Señor fue a su espíritu, pero en el caso de nosotros, ahora la tentación es a nuestra alma, a nuestro ego. Como no pudo con el cuerpo, amén, como no pudo con el cuerpo, entonces la siguiente tentación fue al Espíritu de Dios. Cuando Satanás no puede tentarnos en el cuerpo, lo va a hacer en nuestra alma. Le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Existe algún lugar en la tierra donde se vean todos los reinos? Imposible. No. Le puso una visión de todos los reinos en su mente. ¿Por qué? Porque seguían en el desierto. Mire cómo son las cosas. En el desierto, en la debilidad que probablemente tenía su cuerpo, Jesús así venció a Satanás en la tentación. Entonces, ¿qué significa? Que aunque yo tenga una debilidad, pero si tengo el Espíritu Santo y estoy lleno de Él, no voy a ser tentado. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. Oiga, el diablo le hizo ver la grandeza del mundo. Le ofreció la grandeza de una vez. Primero, es un mentiroso. Le estaba diciendo, mira, todo lo que está ahí es mío. Mentira. No era suyo. Que tiene potestad en este mundo y en los aires es diferente, pero no es de él. Porque un día se le va a ser quitado, así como le fue quitado el acta de decreto que había sobre nuestras vidas y nos dio salvación. Ahora, ¿cuántos hemos sido tentados en nuestros egos? ¿Ah? ¿Sabe lo común que pasa en este mundo? ¿Cuántos han dado sus almas por fama en este mundo? ¿Y esta tentación solo es para famosos? No, esta tentación es para todos. Lo que pasa es que estos son más fáciles. Pero ¿cuántas veces Satanás ha venido a tocar nuestro ego? Demostrarle que sos hombre. Y a la mujer, ¿verdad? Demostrarle que sos mujer, que no te dejas de nadie, ni de tu marido te dejas, así que demostrarle. Mira, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos han entregado su alma por cosas terrenales? Mire, es impactante ver la lista. Un día de estos estaba viendo un programa de aquí de Estados Unidos en inglés y me llamó la atención porque estaba pasándolo. Me quedé, le voy a ser honesto, me quedé viéndolo un ratito porque es un concurso de canto, gente que llega, canta y empezaron a decir. Y me impresionó, porque lo iba pasando y me impresionó oír. Una voz me impresionó. La verdad que como humano se lo digo, me impresionó. Y me quedé escuchando y cuando terminó le dice, se pararon todos los jueces, se paró todo el público y todo lo demás, todos se pararon. Y le dicen, ¿y desde cuándo cantas? Y le dijo, es que toda mi vida he cantado en el coro de la iglesia, le dijo. Es increíble ver la lista de cantantes seculares o cantantes del mundo que tienen una base cristiana. Probablemente usted y yo no vamos a llegar a ser famosos, no tenemos la voz de esa. Pero ¿cuánto se nos puede presentar una oportunidad para mejorar nuestra estatus de vida? Nos van a tocar el ego. La tentación va a ser a nuestra alma. No te preocupes. Si me sirves a mí, ¿y qué dice la palabra? No podemos servir a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro o viceversa.
Porque si yo amo al Señor, yo sé que Él tiene cuidado de mí y de mi familia. Entonces Jesús le responde que al Padre es al único que tanto Él como Satanás, oiga, tienen que adorar. Oiga, porque lo que le dice, vete de mí, en el versículo 8, oiga lo que le dice. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, oiga lo que le estaba diciendo Jesús a Satanás. Recuerda que Él es tu Dios, aunque te hayas revelado, es tu Dios. Y solo a Él le puedes servir. Sí, porque muchas veces Satanás sirve para que nos metan en proceso. Quiero ir avanzando. Pensé que qué rápido pasa el tiempo. No sé si por el horario de verano, pero yo creía que llevaba 30 minutos, de verdad. Mire, y falta... No, venía la mitad, solo iba a ver hoy. Demasiado para verlo todo hoy. Tercera tentación. Le dice, oiga, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán. ¿Le estaba diciendo alguna mentira a Satanás? No, porque está escrito. Entonces Satanás no estaba mintiendo, le estaba diciendo una verdad. Pero que fuera verdad no significa que había que hacerlo. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ya la tercera le dijo, oiga lo que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque esta tentación o la tercera tentación fue para que hiciera maravillas innecesarias. Le estaba diciendo, tírate, para que el Padre, Dios, mande a sus ángeles y te cachen en el aire. Porque escrito está, oiga lo que le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que te cuiden, para que estén cerca de ti y tu pie no tropiece con piedra. No, tírate. Maravillas innecesarias. ¿Cuántas personas creen solo cuando hay milagros que Dios está? ¿Cuántos han sido engañados, si puedo ocupar una palabra? ¿No se ha dado cuenta que hay mucha gente que ha sido engañada por señales, por milagros? Y entonces, porque hoy no hubo un milagro aquí, entonces significa que Dios no está. No, claro que no. Maravillas innecesarias. ¿Cuántos son tentados a hacer cosas innecesarias? No, mira, es la oportunidad de tu vida. Mira, ahorita están vendiendo una casa, mira. No, si es la casa más hermosa, la están rematando. Y empezamos a hacer cuentas, ¿verdad? Decimos, bueno, sí, del cheque me sobra tanto, podría pagar la cuota, y bien donde estoy viviendo, bien la podría alquilar, pero bueno, voy a trabajar unas 4 o 5 horas extra y con eso voy a completar y que no sé qué. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo de que nosotros debemos de ser conformistas, no. Pero tenemos que tener cuidado de hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. ¿O usted cree que si yo me pongo ahí, viene un tráiler y me pongo a media calle y digo, detente, ¿usted cree que se va a detener?
Por el poder de Dios, tráiler, detente. No, me va a pasar llevando. Asimismo, ¿cuántas veces nosotros queremos tentar a Dios a que haga algo? Hay que tener cuidado de tentar a Dios. ¿A qué me refiero? No, yo voy a hacer, yo he oído muchas personas que dicen, no, estoy poniendo el ejemplo de la de casa. Dios va a proveer, Dios va a hacer un milagro y el Señor no ha dicho, y dice el Señor, bueno, yo no te he prometido nada. No, es que Dios dice que Él suple todas mis necesidades y ahora, Señor, yo necesito $1,000 más y me los vas a dar. Y por fe voy a agarrar esa casa y el Señor dice, pero yo no te he dicho que la agarres. Yo no te he dicho que la tomes. Solo es un ejemplo. Usted nada más pongámoslo como en nuestras vidas. Amén. Entonces quiero ir terminando. Las maravillas, oiga por favor, las maravillas no son sinónimos que son de Dios. Porque muchos hacen prodigios y señales y no significa que sea de Dios. Porque muchos siguen señales. Le pidieron señales al Señor y el Señor dijo, no, una señal les voy a dar. Y esa es la que tienen que creer. Señal de Jonás. Entonces, si Él tienta el cuerpo, es decir, nuestras necesidades, resistámoslo. Amén. Si Él tienta el alma, es decir, nuestro ego, resistámoslo. Si nos tienta la comunión con el Espíritu, porque cuando hay aflicciones y preocupaciones en nuestra vida, lo que menos tenemos es comunión con el Espíritu. No podemos. Resistámoslo. Recuerde, el diablo continuamente estará estorbándonos para que hagamos lo contrario al Señor. Por eso es necesario darle nuestra mente. En Proverbios dice, hijo, dame tu corazón. Pero en las nuevas versiones, y lo que quiere decir ahí es, hijo, dame tu mente. ¿No se ha dado cuenta que nuestra mente nos traiciona? Por eso Pablo dice, miren, es que ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué cedemos a las tentaciones? Si ahora ya tenemos la mente de Cristo, ¿por qué? ¿No será que nos hace falta llenarnos del Espíritu Santo? ¿Buscarlo más? ¿Cuántas cosas hacemos solos? ¿Cuántas cosas hacemos en oculto? Y decimos, solo el Señor sabe. No, también Satanás. Entonces, es una tarde para examinar nuestra vida. Y termino con Santiago 4:7. Santiago 4:7. Oiga, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, oiga con lo que empieza. Aquí hay una condición para vencer la tentación. Oiga, someteos, pues, a Dios. Amén. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, ¿qué quiere decir esto? Si el diablo nos tienta y cedemos, se queda ahí cerca.
Pero si resistimos, huye de nosotros. ¿Ve la diferencia? Cuando cedemos, él ahí se queda. ¿Por qué va a ir? Dice, solo cuando lo resisto, huye. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo resisto? Ahí se queda. Y entonces, dice Santiago, someteos pues a Dios. En otras palabras es, entrégale tu mente, entrégale tu alma, entrégale tus deseos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Va a llegar la tentación a nuestras vidas. No importa la hora. Va a llegar a nuestra mente. Pero si sometemos nuestra vida a Dios, Él nos ayudará ¿a qué? A resistirlo. Amén. Espero que el Señor añada bendición a su palabra y que esto quede en nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por revelarnos. Padre, ¿cuántas veces? No es que nos queramos acordar, pero ¿cuántas veces nosotros hemos cedido a la tentación? ¿Y cómo nos ha ido? ¿Y cómo nos hemos sentido en nuestras vidas? Mal. Porque después que hemos cedido a la tentación, viene una culpabilidad, un remordimiento a nuestras vidas. La palabra no dice que no vamos a ser tentados. Al contrario, dice que vamos a ser tentados. Dice que va a haber ataques del enemigo en nuestra vida. Pero dice que Él está con nosotros. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En esta tarde, en esta noche, ¿por qué no examinamos por un momento nuestros corazones? El Señor quiere que examinemos nuestro corazón porque Él no es el acusador. El acusador es el enemigo. Examinemos nuestro corazón porque Dios sí sabe en qué cosas le fallamos. Él sí lo conoce. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere que resistamos al diablo. ¿Sabe? Él quiere que usted y yo cumplamos con su voluntad, con su plan. Él quiere que lleguemos a la meta. Dice que Él fue tentado en todo y por eso Él nos puede ayudar a sobrellevar las tentaciones. Pero es necesario someternos a Él. Cuando el diablo no pueda con nuestro cuerpo, va a tentar nuestra alma. Y cuando no pueda con nuestra alma, va a tentar nuestro espíritu. Su palabra es, busca lo espiritual. Busquemos lo espiritual. Porque el que busca lo espiritual, lo material ya está asegurado. Dios en esta tarde no está aquí para acusarnos. Recuerde, escuche, no está para acusarlo, no está para decirle, sí, te equivocas en esto, en esto. No. Él está aquí para decirnos, yo estoy aquí para ayudarte a resistir.
para que el diablo huya de vosotros. Padre, gracias. Gracias en esta tarde. Porque tu amor, Señor, es grande sobre nuestras vidas. Gracias, Señor.